Ahora, que de todos modos hay cosas que en política, que se decisiones que toman políticas, que son de sentido común. Por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos se decidió hacer test sobre la utilización de drogas en la prisión, porque todo el mundo estaba convencido, en las prisiones hay drogas, si hacemos test bajará el consumo, ¿no? De sentido común, eso tiene que ser así. Sí, siguiente cosa que se ha hecho en Estados Unidos, en Inglaterra y en Nueva Zelanda. Si paseamos a los adolescentes por una prisión, van a ver lo malo que es aquello y bajará la delincuencia, ¿no? De sentido común, ¿no? Bien. Siguiente, también Estados Unidos, UK, Reino Unido y Nueva Zelanda. Dan clases de conducir a los chavales de 15 y 16 años. La idea que hay detrás de esa idea es que si se aprende a conducir en la escuela, disminuirán los accidentes. Sentido común, ¿no? Siguiente visual. Test aleatorios en las drogas. ¿Qué ha pasado? Que ha aumentado el consumo de heroína. ¿Por qué? Antes consumían cannabis, pero el cannabis se mantiene hasta 3 semanas detectable por los test, mientras que la heroína en 2-3 días ya no es detectable. Luego, si se inyectan heroína, la probabilidad de detección es menor. Luego, ¿qué han hecho realmente con estos test? Han cambiado el consumo de una droga relativamente poco perjudicial por una tremendamente perjudicial. Y aunque esto se sabe, se siguen haciendo los test, porque es de sentido común. Siguiente. Cuando se han hecho los test con grupos aleatorios y grupos de control doble ciego, esas cosas que se hacen en medicina, pues resulta que los que van a la prisión no les parece tan malo. Bueno, aquí me parece guay. Ha aumentado la delincuencia. Se sigue haciendo. Siguiente. Si se aprende a conducir, disminuyen los accidentes. Se han hecho los test de aleatorización y todas estas cosas y da un ligero incremento de accidentes. ¿Por qué? Porque como entran antes a conducir y cuanto más joven, más lanzado eres, aumenta. Es decir, que lo que hay que hacer es alargar, no enseñarles y alargar, en vez de a los 18 a los 19, algo así. Bueno, pues aquí tenéis cómo el sentido común, cuando se somete a pruebas, fracasa totalmente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Someter a pruebas las ideas brillantes. Siguiente picotazo. Si se educa en abstinencia sexual, disminuirán los embarazos no deseados y el SIDA. ¿No es eso? Es de sentido común. Así que en toda la ayuda americana a África se obliga a formar en abstinencia. A formar en abstinencia. Y además en los libritos que dan de formación, pues se dice que los condones no son seguros, que con los condones puede haber embarazos, que por cierto los puede haber, pero la proporción es la que es, suficientemente baja. Y que también el SIDA se puede contagiar con condón. Evidentemente que el SIDA se puede contagiar con condón, pero bastante menos que sin condón. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues ha hecho las pruebas con el grupo al que se le explicaba, la sexualidad es esto, las implicaciones son estas, las enfermedades son estas, tal. Y si queréis necesitar un polvo, cuidado con cómo lo hacéis, porque estas son las implicaciones. Pero sin el componente moral de abstinencia. Sois mayores y haced lo que os dé, los que salga del moño. Pero formado científicamente, la sexualidad es esto y los peligros son esto, hay bastantes menos embarazos no deseados y bastante menos contagios de SIDA. Luego, lo que parecía de sentido común no lo es. Siguiente. Hombre, un óvulo recién fecundado ya es un ser humano. Y por lo tanto, pues no hay que investigar sobre células madres embrionarias porque es malísimo, es de gente con cuernos en la cabeza. Investigación células madres embrionarias paralizado en Estados Unidos y durante el gobierno del PP paralizado en España. La vida humana es sagrada, porque lo dice no sé qué libro, el Corán y la Biblia, no sé qué otro.
Entonces, si uno está hasta el moño de vivir paralítico y con dolores, pues no se le permite decir quiero morir. Y al señor Kevorkian, aquel el doctor muerte que facilitó la muerte de una anciana, simplemente le puso cianhídrico y dijo, cuando tú quieras, aprietas el botón y allá tú. Ha estado en la cárcel. La homosexualidad no es natural. Y aquí se apuntan a la evolución. Esto que todos son antievolucionistas, aquí se apuntan a la evolución. Porque como no dejan descendencia, pues no puede ser natural la homosexualidad. Por lo tanto, se prohíbe. O si lo toleramos, porque ya políticamente no está bien visto prohibirlo, pero que no adopten niños, porque todos sabemos que si adoptan niños es catastrófico para el niño. Siguiente visual. ¿Todo esto es sentido común o es puro y duramente una creencia religiosa que se nos ha colado con visos de... Sencillamente, habrá que plantearlo y decir a ver si hay algún estudio. Y si no lo hay, probarlo y hacer test. Hoy en día los test de aleatorización son relativamente fáciles de hacer porque en las bases de datos públicas tenemos datos de todo, que mayoritariamente son confidenciales. Pero podemos hacer, no poner el nombre y hacer los estudios. Se pueden hacer. Es decir, decide lo que quieras, pero vamos a hacer los test de aleatorización. Y después, desde luego, hay cosas como la del óvulo. Pues oye, si tú crees que cuando el espermatozoide se junta con el óvulo hay un catarras plus, llamémosle alma o llamémosle eso, catarras plus, que queda muy bonito, pues es una creencia y no hay solución. Habrá que solucionarlo democráticamente y como perderemos los que creemos que eso no es un ser humano, pues lo aceptaremos y punto. Bueno, siguiente. Conclusión. A los políticos hay que exigirles el espíritu de la Ilustración, el humanismo secular. Políticas basadas en hechos. Someter las políticas sociales a test controlados aleatoriamente, siempre que se pueda. Cuando no se pueda, insisto que ahora se pueden muchísimas más cosas de las que creemos, porque tenemos datos de casi todo. Siguiente. Si no se pueden hacer las pruebas, medir los resultados. Digo, por ejemplo, el carnet por puntos. Podíamos discutirlo y era discutible en el Parlamento. Unos lo apoyaban, otros no lo apoyaban. Hemos hecho el experimento y ¿qué ha resultado? Del experimento ha resultado que efectivamente funciona. Pues punto, funciona. Desde luego, no basarse en libros sagrados, ni directa ni indirectamente. Y, por supuesto, yo creo que hay que aumentar las libertades. Y todo aumento de libertades creo que hay que defenderlo. Lo único que vamos a la chorrada que decían los anarquistas, ¿no? Que todas las libertades son buenas siempre que no disminuya mi libertad. Y creo que ya acababa. A ver, dale la siguiente. Sí. Bueno, en principio aquí hay una mesa redonda sobre el tema del urbanismo circular. Pues mires para allá. O sea que podemos discutir lo que queráis aquí. Porque tú, por cierto, estás en el SAICOP, me parece, ¿no? Yo soy fellow del SAICOP, sí. Cuando estaba Asimov... ¿Quieres explicar un poquito qué es esto? Bueno, el SAICOP es una... Bueno, el SAICOP ya no se llama SAICOP, ahora se llama, no sé, como CSI, ¿no? Como lo de Las Vegas y esas cosas. Bueno, el SAICOP fue un movimiento filosófico que se... Realmente las raíces se hunden en Le Cahiers rationaliste de franceses, pero bueno, tuvieron un giro estadounidense, eran los racionalistas franceses, pero tomaron un toque americano porque en Estados Unidos el problema era bastante más grave. Digamos que en Francia pues todavía Descartes se le hace algún caso, no mucho, pero a algunos se le hace, y el espíritu de la Ilustración todavía lo hay un poco, y bueno, y las sociedades racionalistas pues funcionan. Hay unas cuantas, pues esto la Unión Racionalista, AFIS, que editan una revista muy maja que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero Cahiers no, Science, Pseudoscience, algo así.
También están los de Burdeos, que se llaman de Esthétique. Están los de la Universidad de Montpellier, que ni pajolé idea cómo se llaman. Es decir, que sí que hay un cierto movimiento, pero cuando pasa a Estados Unidos, pues lo coge Paul Kuch, que es un filósofo de la Universidad de Columbia, de Nueva York, y crearon una asociación que querían, pues eso que estamos diciendo, pensamiento crítico, pero sobre todo querían defender el humanismo secular frente a todas las creencias irracionables, y en aquel momento ellos se preocupaban de los ovnis, se preocupaban de la parapsicología, se preocupaban de las medicinas absurdas y de cosas y de políticas absurdas, ¿no? Pero no se quisieron meter con la religión. Una de las cosas de esta asociación es que ellos no se metían con la religión. Esto que parece así muy americano, al lado crearon otra asociación que se llamaba The Humanist, que era una asociación de pro-humanismo secular, que era exactamente lo mismo, pero que sí que se metían con la religión. Luego digamos que entre las dos asociaciones pues sí que lograban juntar todo lo que era todo lo de las uniones racionalistas francesas. Y bueno, pues estos editaban una revista, que la siguen editando, se llama The Skeptical y The Humanist. Las dos, The Skeptical tiene una tirada de 40.000 ejemplares, que eso para Estados Unidos es realmente ridículo. ¿De Humanist o de Free Inquiry? Sí, de Free Inquiry. Free Inquiry. Sí, la otra, y de Skeptical Inquiry. Sí, Free Inquiry, The Skeptical Inquiry. The Skeptical tiene 40.000 de tirada y bueno, pues tiene 30 años o 35 años más o menos. Se llaman, ellos así mismos se definen como escépticos, pero aclaran clarísimamente que ellos, cuando la palabra escépticos, se refieren al concepto griego de skeptikos, que es el que duda, ni más ni menos. En español, escéptico tiene la idea de negativista, gente rara. Realmente en el concepto inglés lo tiene menos y en el concepto griego nada. Escéptico, espérate, dámelo con pruebas, porque si no, pues no me creo que haya que hacer esto de las fotovoltaicas. Primero pruebas. Y bueno, pues crearon este grupo y ya hace pues más de 25 años que me pidieron a ver si yo quería ser fellow, y estaba pues entre los referís que analizaban los artículos, que decía si una cosa se podía hacer o no. Y claro, como me llamo Ares y Asimov se llama Asimov, pues estaba al lado de Asimov. Entonces, bueno, pues con Asimov he escrito un par de artículos y bueno, el último artículo, bueno, ya como ha muerto ya no importa. El último artículo que publicó en España El País como Asimov lo escribió un tal Félix Ares. Ah, sí. Lo que pasa es que se lo mandé a Asimov. ¿Qué te parece? Dice, mira, tú lo que quieres es que figure mi firma, ¿no? Pero, adelante, pon mi firma. Pues ya está. Es decir, que está con sus plenos permisos. Y bueno, que estoy entre los fellows del SciCoP. Entonces estos ahora realmente en Nueva York, en Buffalo, o Buffalo, como ellos dicen, ahí en Buffalo, pues ahí tienen un edificio, tienen biblioteca, tienen una universidad. Bueno, está funcionando relativamente bien. Ya han creado una serie de sitios por todo el mundo que los llaman los CFIs, de Center for Inquiry. Hay uno en España, en Bilbao concretamente, que algunas cosillas hacen, han hecho algún acto en contra del creacionismo y a favor de la evolución, y algunas cosillas, pero de todos modos, nada, pues deciros que a nosotros nos gustaría hacer algo similar, a lo mejor sin tanta estructura, sin tanta organización, sin tanto lío, pero que todos los que tengamos estas inquietudes, sin que haya un dogma, y sin que coincidamos al 100%, porque si coincidimos al 100%, malo, eso ya se aproxima al dogma, pero bueno, que coincidamos en un 50% en los planteamientos y poder hacer alguna cosilla
para coordinarnos un poco y pegar una torta de vez en cuando, ya sabemos que la guerra la tenemos perdida. Pero hombre, alguna batalla podremos ganar, ¿no? Formado científicamente, la sexualidad es esto y los peligros son esto, hay bastantes menos embarazos no deseados y bastante menos contagios de SIDA. Luego, lo que parecía de sentido común no lo es. Siguiente. Hombre, un óvulo recién fecundado ya es un ser humano. Y por lo tanto, pues no hay que investigar sobre células madres embrionarias porque es malísimo, es de gente con cuernos en la cabeza. Investigación, células madres embrionarias paralizado en Estados Unidos y durante el gobierno del PP paralizado en España. La vida humana es sagrada, porque lo dice no sé qué libro, el Corán y la Biblia y no sé qué otro. Entonces, si uno está hasta el moño de vivir paralítico y con dolores, pues no se le permite decir quiero morir. Y al señor Kevorkian, aquel el doctor muerte que facilitó la muerte de una anciana, simplemente le puso cianhídrico y dijo, cuando tú quieras, aprietas el botón y allá tú. Ha estado en la cárcel. La homosexualidad no es natural. Y aquí se apuntan a la evolución. Esto que todos son antievolucionistas, aquí se apuntan a la evolución. Porque como no dejan descendencia, pues no puede ser natural la homosexualidad. Por lo tanto, se prohíbe. O si lo toleramos, porque ya políticamente no está bien visto prohibirlo, pero que no adopten niños, porque todos sabemos que si adoptan niños es catastrófico para el niño. Siguiente visual. ¿Todo esto es sentido común o es puro y duramente una creencia religiosa que se nos ha colado con visos de... Sencillamente, habrá que plantearlo y decir a ver si hay algún estudio. Y si no lo hay, probarlo y hacer test. Hoy en día los test de aleatorización son relativamente fáciles de hacer porque en las bases de datos públicas tenemos datos de todo, que mayoritariamente son confidenciales, pero podemos hacer, no poner el nombre y hacer los estudios. Se pueden hacer. Es decir, decide lo que quieras, pero vamos a hacer los test de aleatorización. Y después, desde luego, hay cosas como la del óvulo. Pues oye, si tú crees que cuando el espermatozoide se junta con el óvulo hay un catarras plus, llamémosle alma o llamémosle eso, catarras plus, que queda muy bonito, pues es una creencia y no hay solución. Habrá que solucionarlo democráticamente y como perderemos los que creemos que eso no es un ser humano, pues lo aceptaremos y punto. Bueno, siguiente. Conclusión. A los políticos hay que exigirles el espíritu y la ilustración, el humanismo secular. Políticas basadas en hechos. Someter las políticas sociales a test controlados aleatoriamente, siempre que se pueda. Cuando no se pueda, insisto que ahora se pueden muchísimas más cosas de las que creemos, porque tenemos datos de casi todo. Siguiente. Si no se pueden hacer las pruebas, medir los resultados. Digo, por ejemplo, el carnet por puntos. Podíamos discutirlo y era discutible en el Parlamento. Unos lo apoyaban, otros no lo apoyaban. Hemos hecho el experimento y ¿qué ha resultado? Del experimento ha resultado que efectivamente funciona. Pues punto, funciona. Desde luego, no basarse en libros sagrados, ni directa ni indirectamente. Y, por supuesto, yo creo que hay que aumentar las libertades. Y todo aumento de libertades creo que hay que defenderlo. Lo único que vamos a la chorrada que decían los anarquistas, ¿no? Que todas las libertades son buenas siempre que no disminuya mi libertad. Y creo que ya he acabado. A ver, dale la siguiente. Sí. Bueno, en principio aquí hay una mesa redonda sobre el tema del urbanismo circular. Pues mires para allá. O sea que podemos discutir lo que queráis aquí. Porque tú, por cierto, estás en el SAICOP, me parece, ¿no? Yo soy filo del SAICOP, sí. Cuando estaba Asimov... ¿Quieres explicar un poquito qué es esto? Bueno, el SAICOP es una... Bueno, el SAICOP ya no se llama SAICOP, ahora se llama, no sé cómo, CSI, ¿no? Como lo de Las Vegas y esas cosas.
Bueno, el Psychop fue un movimiento filosófico que realmente las raíces se hunden en Le Cahiers rationaliste de franceses, pero bueno, tuvieron un giro estadounidense, eran los racionalistas franceses, pero tomaron un toque americano pues porque en Estados Unidos el problema era bastante más grave. Digamos que en Francia pues todavía Descartes se le hace algún caso, no mucho, pero a algunos se le hace, y el espíritu de la Ilustración todavía lo hay un poco, y bueno, y las sociedades racionalistas pues funcionan. Hay unas cuantas, pues esto la Unión Racionalista, AFIS, que editan una revista muy maja que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero Cahiers no, Science, Pseudoscience, algo así. También están los de Burdeos, que se llaman de Esthétique. Están los de la Universidad de Montpellier, que ni pajolé idea cómo se llaman. Es decir, que sí que hay un cierto movimiento, pero cuando pasa a Estados Unidos, pues lo coge Paul Kuchs, que es un filósofo de la Universidad de Columbia, de Nueva York, y crearon una asociación que querían, pues eso que estamos diciendo, pensamiento crítico, pero sobre todo querían defender el humanismo secular frente a todas las creencias irracionables, y en aquel momento ellos se preocupaban de los ovnis, se preocupaban de la parapsicología, se preocupaban de las medicinas absurdas y de cosas y de políticas absurdas, ¿no? Pero no se quisieron meter con la religión. Una de las cosas de esta asociación es que ellos no se metían con la religión. Esto que parece así muy americano, al lado crearon otra asociación que se llamaba The Humanist, que era una asociación de pro-humanismo secular, que era exactamente lo mismo, pero que sí que se metían con la religión. Luego digamos que entre las dos asociaciones pues sí que lograban juntar todo lo que era todo lo de las uniones racionalistas francesas. Y bueno, pues estos editaban una revista, que la siguen editando, se llama The Skeptical y The Humanist. Las dos, The Skeptical tiene una tirada de 40.000 ejemplares, que eso para Estados Unidos es realmente ridículo. ¿The Humanist o de Free Inquiry? Sí, de Free Inquiry. Free Inquiry. Sí, la otra, y de Skeptical Inquiry. Sí, Free Inquiry, The Skeptical Inquiry. The Skeptical tiene 40.000 de tirada y bueno, pues tiene 30 años o 35 años más o menos. Se llaman, ellos así mismos se definen como escépticos, pero aclaran clarísimamente que ellos, cuando la palabra escépticos, se refieren al concepto griego de skeptikos, que es el que duda, ni más ni menos. En español, escéptico tiene la idea de negativista, gente rara. Realmente en el concepto inglés lo tiene menos y en el concepto griego nada. Escéptico, espérate, dámelo con pruebas, porque si no, pues no me creo que haya que hacer esto de las fotovoltaicas. Primero pruebas. Y bueno, pues crearon este grupo y ya hace pues más de 25 años que me pidieron a ver si yo quería ser fellow, y estaba pues entre los referís que analizaban los artículos, que decía si una cosa se podía hacer o no. Y claro, como me llamo Ares y Asimov se llama Asimov, pues estaba al lado de Asimov. Entonces, bueno, pues con Asimov he escrito un par de artículos y bueno, el último artículo, bueno, ya como ha muerto ya no importa. El último artículo que publicó en España El País como Asimov lo escribió un tal Félix Ares. Ah, sí. Lo que pasa es que se lo mandé a Asimov. ¿Qué te parece? Dice, mira, tú lo que quieres es que figure mi firma, ¿no? Adelante, pon mi firma. Pues ya está. Es decir, que está con sus plenos permisos. Y bueno, que estoy entre los fellows del Psychop. Entonces estos ahora realmente en Nueva York, en Buffalo, o Buffalo, como ellos dicen, ahí en Buffalo,
pues ahí tienen un edificio, tienen biblioteca, tienen una universidad. Bueno, está funcionando relativamente bien. Ya han creado una serie de sitios por todo el mundo que los llaman los CFIs, de Center for Inquiry. Hay uno en España, en Bilbao concretamente, que algunas cosillas hacen, han hecho algún acto en contra del creacionismo y a favor de la evolución y algunas cosillas, pero de todos modos, nada, pues deciros que a nosotros nos gustaría hacer algo similar, a lo mejor sin tanta estructura, sin tanta organización, sin tanto lío, pero que todos los que tengamos estas inquietudes, sin que haya un dogma, y sin que coincidamos al 100%, porque si coincidimos al 100%, malo, eso ya se aproxima al dogma, pero bueno, que coincidamos en un 50% en los planteamientos y poder hacer alguna cosilla para coordinarnos un poco y pegar una torta de vez en cuando. Ya sabemos que la guerra la tenemos perdida, pero alguna batalla podremos ganar, ¿no?